Hola amigos, nuestro grupo de trabajo se encuentra organizado por nuestros compañeros María Isabel Espitia, Daniela Martínez, Claudia Jodobo y Jesús Daniel Ruiz, quienes hoy les hablaremos un poco acerca de las parábolas de Dios, las parábolas con las que Jesús enseñó, y de esta manera en el transcurso del video responderemos y expondremos algunas de nuestras preguntas. Comencemos. Como primera pregunta encontramos ¿qué son las parábolas? Las parábolas es el espacio geométrico de los puntos de un plano que tiene equidistancia respecto a un punto fijo y a un recta. Este lugar se crea a partir de la acción de un plano que es paralelo a la generatriz que disecciona un cono circular. Las parábolas de Jesús. La parábola, derivada del griego parabole, término que sugiere una comparación. Una parábola es un relato corto, una forma de historia sencilla, real o inventada, pero no fantasiosa, mediante el cual Jesús establece una comparación, igual que sucede en tal caso. Así sucede en tal otro. Ahora bien, como segunda pregunta, nos cuestionamos cuántas parábolas se encuentran en los evangelios. El número varía entre 35 y 72. Varía por la dificultad de identificarlas. He aquí una lista aproximada. El hombre fuerte, MC 3 del 24 al 27, MT del 12, 24 al 26, LC del 11 al 17 al 18, del 21 al 22, el grano de mostaza, la levadura, la semilla que crece por sí sola, el sembrador, la cizaña, los dos hijos, los viñadores homicidas, el hijo pródigo, la oveja perdida, la drama perdida, los dos deudores, el siervo y el amo, los obreros de la viña, el fariseo y el publicano, los niños en la plaza, el tesoro escondido, la perla escondida, el siervo despiadado, el buen samaritano, los dos litigantes, el administrador astuto, Lázaro y el rico, Apulón, el rico insensato, la higuera estéril, el portero que espera, el constructor de una torre, el rey que va a la guerra, puerta ancha y angosta, remiendo de paño nuevo, vino nuevo en obres nuevos, casa sobre arena o sobre roca, el ladrón nocturno, el siervo fiel, las 10 vírgenes, el invitado sin traje nupcial, los talentos, minas, el amigo inoportuno, la viuda obstinada, la red, la lámpara, en lugar oculto. Muy bien, continuemos con la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, ¿cuáles son las más famosas? Si bien en un sentido más general, el término evangelio puede referirse a que a esos escritos de los primeros cristianos que recogen las primigenias predicaciones de los discípulos de Jesús de Nazaret, siendo el núcleo central de su mensaje la muerte y la resurrección de Jesús. Ahora, respondiendo a la pregunta, son 4 los evangelios contenidos en el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana, llamados evangelios canónicos, que son reconocidos como parte de la revelación por las diferentes confesiones cristianas. Son conocidos con el nombre de sus autores como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, continuamos con la cuarta pregunta. ¿Cómo se clasifican las parábolas? Bien, Jesús enseñó más de 50 parábolas que se pueden encontrar en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Todas ellas resultan muy interesantes por diferentes motivos. Estas parábolas se clasifican en, primero, las parábolas del reino. Dicen de cómo se introduce, crece y desarrolla. Segundo, las parábolas de misericordia. Dicen de cómo es la bondad de Dios, su infinita misericordia, su perdón. Y tercero, las parábolas de la opción por el reino. Aquí da a escoger el camino correcto. Jesús utiliza las parábolas. Esta es la cuestión. Dios no estaba llamando a todos para que entendieran el evangelio del reino en ese entonces, ni lo está haciendo hoy. Jesús explicaría posteriormente que solo Dios el Padre
puede llamar a una persona para entender la verdad del reino. Juan 6, 44, 65. El plan de Dios para entregar el conocimiento de la salvación a toda la humanidad se está haciendo en etapas, de acuerdo a un plan y propósitos bien definidos. Esta es la única forma de entender lo que Jesús está diciendo acá. Él ocultó el mensaje completo en parábolas, que pues eran narraciones que ilustraban una lección. Sabiendo que solo unos pocos entenderían el llamado y responderían a él. Recuerde que él dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Incluso hoy esto no se entiende bien. Se hacen esfuerzos sinceros y bien intencionados para predicar el Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios. Sin embargo, solo basta mirar alrededor. Las religiones están divididas, los mensajes están mezclados y las condiciones del reino de Dios aún no están en la tierra. ¿Podría ser que lo que Cristo dijo acerca de escuchar y entender su mensaje sea verdad? Leamos para entender más. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Mateo 13, 13. Jesucristo enseñaba por medio de parábolas no solo para ocultar el mensaje, sino también porque tomaba en cuenta la condición espiritual de las naciones. Esto se aprecia en su siguiente afirmación, en la cual citó al profeta Isaías. Cristo usó una escena en la cual Isaías registra una visión del trono de Dios. Dios hace una pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El profeta se ofrece y Dios le dice: anda y di a este pueblo, oíd bien y nos entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Isaías 6, 8, 9. Este pasaje nos muestra que la intención de Dios ha sido mantener en secreto los aspectos más profundos de su propósito entre los hombres. No todos han entendido los detalles, ni siquiera los que han trabajado cerca y más íntimamente con Él como Israel. Volviendo a la parábola de Cristo, vemos que Él cita el pasaje de Isaías y lo aplica a su misterio. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mateo 13, 14, 15. Este pasaje tiene un profundo significado. Esto está mostrando que, en su gran mayoría, los seres humanos han optado por dejar que sus corazones se apaguen hasta el punto en que no pueden ver, escuchar ni conocer al Santo Dios sentado en su trono celestial. El mensaje de Dios no puede ser entendido por todos. Incluso Jesús, Dios en la carne, no pudo convencer a muchos y hasta fue crucificado por lo que nos enseñó. Dios, por lo tanto, deliberadamente oculta su mensaje en parábolas hasta que llegue el tiempo en que el velo sea levantado al decir: con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esto está hablando del entendimiento y la sanación que ocurren como resultado de escuchar y responder. Motivos por los cuales Jesús utilizaba las parábolas. Primero, Jesús utilizó parábolas para hacer su mensaje claro para todos, pero el significado se revelaba solo a aquellos que tenían capacidad de entender. Las audiencias se reunían para escuchar a Jesús hablar acerca de ovejas, aves, agricultores y otras imágenes conocidas, pero a menudo se iban sin entender el panorama más amplio de la historia que él habló. Muchas veces a sus discípulos se les contaba más tarde el significado pleno de las historias. En segundo lugar, Jesús utilizó parábolas para comunicarles tanto a la gente común como a los líderes religiosos. En lugar de utilizar las palabras de los sabios eruditos, Jesús habló en el lenguaje cotidiano que conectaba con su audiencia. En tercer lugar, Jesús utilizó parábolas en parte porque hablaba con autoridad. Mateo 7:29 dice: porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Los escribas solían citar tanto largos pasajes de la ley como las tradiciones de otros maestros judíos para apoyar su mensaje. Al contrario, Jesús habló con su propia autoridad, separándose de esa tradición.
Ahora, a sabiendas del motivo del por qué Jesús utilizaba esta metodología, nos surge otra pregunta. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra? Pues las parábolas se encuentran en los 4 evangelios, ya que es en estos donde se habla de la vida y obra de Jesús, sus milagros y todo lo que hizo desde su nacimiento, el inicio de su ministerio hasta su muerte. Recordemos que fue durante ese mismo ministerio aquí en la tierra que Jesús utilizó las parábolas para predicar a su pueblo. Por otro lado, remitiéndonos a ejemplificaciones más concretas, podemos encontrarnos con la parábola de la perla del gran precio, que se encuentra en Mateo 13 del 45 al 46, que dice lo siguiente: también el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas y que cuando encuentra una perla preciosa va y vende todo lo que tiene y compra la perla. Pues en esta parábola Jesús explica de forma clara y contundente que lo más importante en nuestras vidas debe ser buscar la salvación para llegar al reino de los cielos, pues este tiene un valor incalculable. Pues para ello debemos dejar todo lo que nos impida llegar a él. Ni importa qué tan valioso sea lo que tengamos que dejar, porque el reino de Dios es muchísimo más valioso y el premio es una vida eterna al lado de Jesucristo, en una ciudad con calles de oro, como él lo dice en Apocalipsis 21. Otra parábola sería la parábola del trigo y la cizaña, que está en Mateo 13 del 24 al 30, que dice lo siguiente: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde? Pues tiene cizaña. Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Mejor dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El que tiene oídos para oír, oiga. Pues algo importante de resaltar, pues en esta parábola más que todo, es que son atemporales, por lo que claramente podemos aplicarla a nuestro contexto real, y más hoy en día donde estamos altercando esta condición de la pandemia a causa del COVID-19, donde están los que, pues si bien acatan las normas, que han entendido que este es un tiempo de oración, de solidaridad, de reflexión, que hipotéticamente vendría siendo la buena semilla, y están aquellos también restando importancia a lo que está pasando, que sin más continúan con su vida de pecado, vendría siendo la cizaña. Pues cuando venga el juicio de Dios, Él recogerá los frutos buenos de aquellos que verdaderamente lo buscaron de todo corazón. Pues claramente Jesús, por medio de esta parábola, nos explica que en el reino de Dios no entrará la semilla mala, y que por lo tanto nuestro deber aquí en la tierra es buscar de Él y asegurar
nuestro lugar en el cielo.